Andadura fotográfica en 1964 en los estudios Korda de La Habana, ha recorrido un largo camino de más de 50 años. Trabajó también como fotoreportero de la revista Cuba Internacional, una de las más reconocidas revistas cubanas por su calidad en los ensayos, diseño y periodismo de investigación. Ha estado muy ligado a todos los avatares sucedidos en la isla, realizando una particular cartografía humana de Cuba y su gente, una mirada poliédrica, retratando, como ellos dicen, el adentro y el afuera de la sociedad cubana, mezclando lo privado y lo público, esa mirada introspectiva y lo puramente como documento social. El autorretrato es la descripción que una persona hace de sí misma, ya sea mediante la fotografía, la pintura o la literatura. El autorretrato puede llegar a manifestar las cualidades físicas y espirituales que el autor ve en sí mismo, por lo cual es un medio efectivo para dilucidar la visión que una persona tiene de sí. Alguien dijo que en realidad todas las fotos que tomamos en cierta manera son autorretratos. En ese recorrido visual de más de 50 años, José Alberto Figueroa ha tratado de encontrar ese autorretrato perfecto, reflejado en su maravilloso libro Un autorretrato cubano, en el que a través de más de 400 imágenes, en el que conviven y dialogan instantáneas desde La Habana de los años 60, con la Sierra Maestra en los 70, Berlín y Este, París, Angola y Ecuador, y por fin Nueva York, comparándola con La Habana, o sea, haciendo una similitud en cuanto a paisaje urbano. Fruto, muchas de ellas, del trabajo de fotoreportero de Figueroa, nos muestra su particular e interesante mirada y su pasión por la historia y su testimonio visual. También es de destacar otra parte fundamental en este libro, que es el gran trabajo realizado por Cristina Vives, que también nos acompaña, que, como ella dice, es ciertamente un trabajo a cuatro manos. En palabras de Giselle Fron, la fotografía como documento social, cada momento histórico presencia el nacimiento de unos particulares modos de expresión artística que corresponden al carácter político, a las maneras de pensar y a los gustos de la época. El gusto se forma en función de las condiciones de vida que caracterizan la estructura social en cada etapa. Cada sociedad produce formas definidas de expresión artística que nacen de sus exigencias y de sus tradiciones. Queremos agradecer a nuestra socia Isabel Martínez Gordillo, que ha propiciado este encuentro, y os dejamos José Antonio Figo, para lo más o José Alberto, perdón, para que nos transporte a la puerta del Caribe. Muchas gracias y cuando quieras. Gracias. ¿Y quieres decir algunas palabras? O... Bueno, a las palabras voy a decir unas palabras. Bueno, ante todo me siento muy contento de poder estar aquí entre colegas y amigos. Han venido también por suerte algunos amigos. Vinimos un grupo de Cuba por diferentes motivos, y entonces los cubanos siempre andamos con apoyo, ¿no? Así que siempre eso es muy bueno. Yo realmente me siento muy contento de poder hacer esto. He preparado un PowerPoint con una selección de imágenes que siempre, 54 años de trabajo, es un poco difícil, o sea, son un poco más de 100 imágenes, entonces estamos sacando, serían a 2 imágenes por año, digamos, haciendo una cuenta así. He tratado de hacerlo mejor, lo más comprensible posible, un poco la historia de mi trabajo a partir de la presencia de diferentes de todos los fenómenos que ustedes saben han pasado en Cuba a través de los años. Como ya dijo acá nuestro amigo, yo empecé trabajando en los estudios Korda, ahí en el año 64. Anteriormente no había hecho muchas fotografías, esas cosas de aficionado y eso, y tuve la suerte de llegar allí. Y no es por gusto que he mantenido esta imagen. Yo creo que se apaga la luz, ya podemos pasar a las imágenes. Sí. No por gusto tengo esta imagen ahí desde hace un rato, es del año 66. Es un autorretrato, como ven, con una camarita Leica. Pero resulta que esa camarita Leica es la cámara con que Korda hizo la foto del Che, que estaba allá en el estudio. O sea, como yo estaba empezando ahí, y yo me apropiaba, ajustaba cualquier tipo de cámara, y siempre la Leiquita era la cámara que ya no se usaba mucho. Y yo la llevaba a la casa, la usaba, y todo. Pasó el tiempo y pasaron todas las cosas, lo que pasó con la famosa imagen que se hizo famosa, etcétera, etcétera. Entonces esa cámara adquirió un cierto valor y yo tenía esa foto, entonces me pareció que era interesante presentarla como primera imagen, ¿no? Pero bueno. Entonces vamos a empezar con la serie que se llama Mi 60. Son fotografías que yo hice en los años 60, fundamentalmente los años que estuve trabajando en el estudio Korda, pero
muchos años estuvieron guardados esas fotos. Gracias a mi esposa Cristina Vive, que es curadora, el comisario, cuando empezamos a trabajar, a empezar en el libro, salieron a la luz estas imágenes que dieron una perspectiva, una visión que no era la habitual, que se manejaba en la prensa cubana en esos momentos. Todas estas imágenes son de mis amigos, de mis novias, mi hermano. Nosotros no existíamos desde el punto de vista formal y oficial en la prensa, porque era casi todo lo que se hablaba sobre Cuba y lo que salía publicado sobre Cuba eran las imágenes que tenían que ver más con la cosa de la revolución. Los jóvenes que debían ser un poco más militantes, no quizás como éramos aquí, como veníamos, pero bueno, esta era una realidad que existía, que no apareció hasta muchos años después, y se presentó por primera vez en La Habana cuando yo cumplí 60 años, hace ya unos cuantos años. Me invitaron a una exposición en la Fototeca de Cuba, que yo llamé Mis 60, que fue por primera vez que se presentaron estas imágenes en la Fototeca de Cuba, y fue una cosa muy interesante porque hubo mucha identificación de muchos de los artistas jóvenes con eso, y además descubrieron un universo que nunca había aparecido en la prensa, o sea, no existe todavía cuando se vaya a buscar. A partir de ahí ya estas series estas imágenes han sido vistas en diferentes lugares. Por ejemplo, es mi casa, donde yo vivía hasta hace unos años atrás. Estaba así no por nada en particular, sino sencillamente como yo tuve que vender los muebles para poder vivir, sobrevivir. Entonces quedó de esta forma que a mí me pareció interesante. Tener un amigo, alguna de las muchachas. En los años 60 fueron años muy interesantes en Cuba porque muchos fotógrafos fueron internacionales, pero casi todos los fotógrafos se dedicaron a fotografiar lo que era el mundo de la revolución y eso, y casi ninguno se puso su ojo en nosotros, los que estábamos ahí, que existíamos, esa sociedad que no aparecía en la prensa. También en esos años, esta serie se llama Exilio, ¿por qué? Porque fueron cuando empezaron a salir de Cuba la mayoría, muchas personas, entre ellos mi familia. Mi familia entre el año 65 y 67 fueron saliendo poco a poco de Cuba. Entonces, también encontramos en los documentos, permiso, déjenme apagar este momentito, siempre pasa Entre el año 1965 y 1967 estuvieron saliendo ellos poco a poco de Cuba en la medida en que recibieron el permiso del gobierno cubano para poder salir. Como ven, yo siempre hice la foto, eran fotos que las hacía como de recuerdo, ¿no? Iban a mi casa, al apartamento donde vivíamos en ese momento. Nos reuníamos ahí, era como el último almuerzo, y bueno, después hacíamos la foto en una terraza y poco a poco fueron yéndose y se fue haciendo menos personas que quedaban, ¿no? Y la última persona que salió de ese grupo familiar fue mi madre, que salió en el año 1967. Esta es una de las pocas fotos mías que tiene un nombre, yo la llamé Exilio, hoy la Exilio, en La Habana, en 1967. Y realmente creo que con el paso de los años resume mucho lo que ahora ha sido una de las realidades, una de las facetas de las realidades cubanas en cuanto al exilio. Ha sido muy divulgada. El año pasado la utilizaron en una gran exposición sobre arte cubano que se hizo en Estados Unidos. Empezó en Houston, después fue a Minneapolis, que se llama Adiós Utopía, arte cubano desde los 50 hasta nuestros días, y la utilizaron en la portada del libro catálogo que hicieron. O sea, que es una foto que está bien ranqueada. Pero en la serie tiene más, porque yo me di cuenta que yo tenía, cuando empecé a ver, yo había estado fotografiando muchas de las cosas que sucedían sin una plena conciencia. Esta es una casa que era cuando los cubanos salían de Cuba, tenían que entregar todos sus bienes al gobierno. En el caso de las casas,
sellaban las casas, el gobierno, el departamento de migración las sellaba y ponían las cosas de ya, después se la daba a otra persona, pero esta es una casa que decía, esta es tu casa, Fidel, por el entusiasmo que hubo en los primeros años de la revolución, pero la familia evidentemente decidió irse después, ¿no? De la serie Exilio también está este joven que fue en el año 1994, cuando vino la crisis de los balseros, que se llamó la crisis de los balseros en La Habana, en Cuba, que fue cuando el gobierno cubano retiró toda la vigilancia de las costas y dijo que bueno, que se quiera ir, que se vaya, otra de las crisis que hubo de balseros, y eran como ustedes ven, pensando a ver si se iba, cómo se construía, fueron también años de lo que se llamó el periodo especial que no seguía. Necesito ayuda aquí, por favor. Días que estuvieron sucediendo ahí. Esta es en la playa de Cojima, como ven, la gente estaba una cosa loca. Yo solamente fui un día ahí a fotografiar eso porque era demasiado fuerte, no me sentía bien. Este era el tipo de embarcaciones que estaban haciendo esa gente para eso. Después, esto fue en el año 91, yo estuve en mi primer viaje a los Estados Unidos, a la Florida, esto es en Cayo Hueso, y resultó interesante, ¿no? Estos son mis primos que están en las fotos anteriores, que fueron en los años 60, se habían ido, me llevaron ahí cuando llegamos a este punto, que es el punto más al sur de los Estados Unidos, de la región continental, son las 90 millas a Cuba, ellos llegaron y se sentaron y empezaron a mirar a Cuba, es un poco lo que estaba, lo contrario de lo que estaba mirando el otro muchacho allá con la gran goma, pensando si se iba. Y por último de esta serie, esta foto que yo he llamado homenaje, que fue tomada en La Habana en el año 1993, yo andaba buscando una imagen que reflejara las circunstancias de los cubanos que estaban muriendo, habían muerto en el estrecho de la Florida tratando de llegar a Estados Unidos. En ese momento en Cuba no se hablaba para nada de la existencia de los balseros, pero yo regresando de Miami había visto en Miami mucha información, botes vacíos, toda la información se conocía de las personas que habían fallecido, otros que habían sido mutilados por los tiburones, en fin, toda esa tragedia, y llegando a La Habana andaba buscando algo y encontré esta imagen en el 93 y me pareció que era, le puse homenaje. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo esta imagen se convirtió en más universal, no tenía solamente que ver con los balseros cubanos. Ahora, como ustedes conocen muy bien, el Mediterráneo está lleno de personas que están tratando, que vienen del norte de África tratando de llegar a Europa y están muriendo mucho, por lo tanto. Yo creo que tiene un simbolismo mucho más grande con el que fue tomado por mí hace años. En el año 68, hace 50 años, el gobierno cubano intervino en los estudios Córdoba, una cosa que se llamó la ofensiva revolucionaria. Esto es que acabó con todos los pequeños negocios privados que quedaban en Cuba. Fue una cosa, en el resto del mundo estaban pasando cosas, los estudiantes salieron a la calle en Francia, la primavera de Praga, y en Cuba estaba dándose lo que se llamó la ofensiva revolucionaria. Se acabaron todos los negocios privados, entre ellos el estudio Córdoba. El estudio murió. No lo mataron, murió sencillamente porque no tenía más nada que hacer, se fueron todos ahí, nos fuimos todos y yo fui a trabajar a la revista Cuba Internacional, que en ese momento estaba formando un staff para tener su propio staff de fotógrafos fijos, porque también entre las cosas que se acabaron fueron las colaboraciones de los fotógrafos y de los periodistas, que eran con sueldo fijo y todo, entonces se hizo la revista Cuba. Y de ahí vienen algunas de las imágenes que yo conservo. Esta me parece que es muy interesante porque hace la mención de más ruralismo, menos urbanismo. Esa fue la filosofía que quizás explica por qué la ciudad, y sobre todo la ciudad de La Habana, está tan destruida. El gobierno cubano puso énfasis en el campo y dijo que, sobre todo Fidel Castro dijo bueno, que las ciudades no, y La Habana era parásita que vivían del campo, por lo tanto se dejaron de atender muchas cosas fundamentales y se fue destruyendo.
Esto formó parte de un trabajo que yo hice en Baracoa en los años 70. Esto era uno de los momentos más eufóricos que había de la gente. Año 1970, una manifestación por varios días, que duró varios días, frente a lo que era el edificio de la Embajada Norteamericana. Ya no había relaciones, pero bueno, estaba el edificio. Después volvió a ser la embajada. Y durante días estuvieron protestando ahí porque habían secuestrado a unos pescadores cubanos y querían, bueno, que los devolvieran, pero aquello de pronto terminó casi en un carnaval, ¿no? Este fue ya el último día. También en esos años 70 la zafra era una cuestión fundamental, el azúcar, la caña, el corte de caña, eso era por todos lados, solamente se hablaba de esto. Esto era un poco la consigna de los 10 millones blancos, eran los 10 millones de toneladas de azúcar, que supuestamente si se lograban hacer iba a sacar a Cuba del subdesarrollo, era el gran salto adelante, en el estilo de lo que quisieron hacer los chinos también. La zafra al final nunca se logró, se hicieron 8 millones y un poquito más, pero bueno, todos estuvimos en función de eso. Pero la revista Cuba, esta es una doble página de lo que se hacía, ofrecía esas posibilidades de doble página, de fotografía, era la única que había en Cuba, al estilo de Life, como fue Life en su momento, o fue Paris Match, o Cruzeiro en Brasil. Y por supuesto había que ir a la caña se convirtió en el leitmotiv, el más importante. También en los 80 ya, después del coloquio de fotografía en México, el primer coloquio latinoamericano de fotografía, nos reunimos un grupo de fotógrafos, empezamos, la participación cubana y eso, empezamos ya a conversar, a discutir, un poco más que ya la fotografía no debía ser solamente estas imágenes sueltas, sino que tratar de lograr armar series, dar alguna coherencia. Y entonces esta es una de las fotos que conforma la serie que llamé Compatriotas. Son personajes que he encontrado en la ciudad de La Habana, en el interior, en diferentes lugares, que daban una visión siempre muy formalmente, sí, muy vertical y eso. Se exhibió en México en el segundo coloquio, no, en la inauguración del Consejo Mexicano de Fotografía. Un cubano en el año 80, fue el primer cubano del Cosmos. También esta es la serie, estas son más, pero bueno, esta es una pequeña selección. En todos esos años de la revista Cuba, que estuve durante hasta muchos años después, cuando la dejé, me fui muchas veces a la Sierra Maestra. Y ahí, poco a poco, fue surgiendo el trabajo del Camino de la Sierra. Fueron más de 10 viajes en diferentes años, en diferentes circunstancias. Pretendí que iba a hacer un libro. Yo llegué hasta hacer una maqueta, ¿no?, hecha por mí, pero bueno, nunca se hizo una exposición en La Habana. Pero es un lugar que yo hice mucho y lo disfruté mucho. El Camino de la Sierra, el presupuesto que estaba detrás de esto era que construyendo los caminos iba a estar llegando un poco más de civilización a esas montañas que estaban tan apartadas, ¿no? Por ejemplo, están construyendo caminos, como es un poco que se va el hombre a caballo, viene el futuro. Ya después de esto la sierra se ha quedado ahí frenada, no ha seguido progresando. ¿De qué vivían ahí en la sierra? Sí, ahí. ¿De qué viven, digo? ¿De qué vivían? Bueno, había café, árboles. Esa era una de las cosas que pasaba ahí precisamente, era que lo empezaron a abandonar la gente, bajar al llano, ¿no? Porque qué sentido tenía ya si la ciudad ofrecía otras oportunidades, y entonces se fue quedando solo. Entonces, una de las cosas que estaba de hacer estos caminos era para llevar un poco las posibilidades de vida, ¿no? Pero sobre todo, fundamentalmente, el café y explotación maderera. Muchos de los jóvenes sí bajaron, fueron a La Habana desde el propio inicio de la revolución a estudiar en La Habana. Era una de las cosas
que había del ruralismo, el urbanismo, llevarlo a estudiar para que regresaran, por supuesto, no regresaban muchos de ellos, ¿no? Ya se quedaban allá. En el año 75, en Piloma, era un pueblo que era muy difícil llegar. Esto fue uno de mis viajes en la escuela. Bien, entonces, esta es la imagen sin tiempo. Yo creo que todos los fotógrafos, en todos los lugares, siempre han estado fotografiando, ¿no? Muchas cosas que son, como por ejemplo la bandera, no sé. En el caso mío, son imágenes que están, cuando las reuní me di cuenta que me había pasado un tiempo fotografiando esto y daban una información de esas imágenes sin tiempo, la bandera cubana que siempre ha estado presente en todo, desde que tengo uso de razón, en diferentes contextos. Son imágenes que nos acompañan, que se utilizan continuamente, la bandera, la bandera, la bandera. Está también Martí, la imagen de Martí, que es el héroe nacional. Es un Martí que a veces nos aplasta, es un Martí que a veces se venera, es un Martí que está presente en todo, incluso en las festividades. Siempre, casi siempre, el mismo busto, la misma imagen, ¿no? Y aquí tenemos la fábrica de esos bustos. Entonces, la imagen sin tiempo siempre está presente en todas las esquinas, en todas las escuelas hay un busto de Martí, entonces ya a convertirse en una cosa ya de verlo tanto como que pierde contenido, que pierde sentido, ¿no? También una imagen sin tiempo, que es una constante en Cuba y ahora en el resto del mundo, la imagen de Che, ¿no? Que juega muy bien con la repetición, la fuerza de repetición, pierde contenido, ¿no? En muchos aspectos, se convierte en un objeto comercializable. Esto es en La Habana, ¿no? La mezcla de Fidel Castro con crucifijos y esto. Yo he fotografiado mucho, bueno, como trabajaba en los estudios Corta, yo era el que imprimía la mayoría de las veces ese negativo. Siempre que, por ejemplo, esa primera imagen que se ve, que es la cama esa llena de imágenes del Che, son copias que yo había hecho junto a Corta. Corta trabajaba en mi laboratorio. Imprimíamos ahí, lo estaba sencillamente secando. Entonces eso pasaba continuamente, y al día me di cuenta, bueno, vamos a hacer esta foto y quedó como un registro, ¿no? Que era fotos que Alberto llevaba con la historia de Cuba, un poco para obsequiar, para vender, en fin, lo que se presentaba. Y llegamos, por último, a la mezcla ya del asunto del encendedor del Cipo, que es el marketing, que es por excelencia un objeto de Norteamérica que sale en toda la película, que tiene un gran contenido, ¿verdad? Con la imagen del Che, la simbiosis total de cómo se convierte en mercancía, un objeto, una imagen. Bueno, como ya decía, en el año 82-83 estuve en Angola como corresponsal de guerra. Yo había dejado la revista Cuba en el año 86 y me fui a trabajar, a aprender a hacerme camarógrafo cinematográfico, en lo que fue, algunos dijeron que era un acto de suicidio profesional, o sea, había dejado de ser un fotógrafo en el mejor centro que podía haber en Cuba en ese momento para realizar la fotografía, a empezar a trabajar como aprendiz de camarógrafo cinematográfico. Pero bueno, era lo que siempre había querido hacer y nunca había podido, porque en el ICAI, que era el lugar donde se hacía cine primeramente, no podía entrar porque mis antecedentes políticos no daban ninguna confianza de que yo pudiera trabajar en esos lugares. Entonces me fui, estuve en Angola, la convocatoria que fui iba a ser unos cuantos meses,
eran 3, 4 meses, a partir de que había un proyecto de un documental que ya tenía hasta nombre, se iba a llamar El Último Bandido, que era que ya tenían a Jonas Savimbi, que era el jefe de la UNITA, que era la contrarrevolución en Angola. Ya lo tenían, que lo iban a coger y querían hacer el testimonio, el documental, etcétera, etcétera. Bueno, aquello era ficción, al final estuve casi 18 meses. ¿No? Me enteré cuando estaba allá que no era tal 3, 4 meses, eran 18 meses. Y me los pasé casi siempre, por suerte, en el sur, que era donde cuando pasaba algo. Pero a mí, ¿qué me interesó? Yo fui de camarógrafo cinematográfico, ¿no? Pero en el mundo con mis cámaras, como fotógrafo, lo que me interesó ver eran quienes eran mis colegas, mis compatriotas que estaban aquí. ¿Qué sentido tenía? ¿Cómo estaba? ¿No? Este muchacho, como ven, es muy jovencito, está apenas en edad militar y tiene un fusil casi más grande que él. Dudo que entiende, que presentaban estas cosas paradójicas, ¿no? Entonces ese fue lo que me dediqué a hacer, que me servía a mí como trabajo personal, fue esto, y también fotografiar a los niños angolanos. Me encontré con muchos niños, yo no traje nada de fotografías que hice de niños, porque no iban a ser muchas, pero bueno, no. Era la exposición de los niños, sí la hice en La Habana, no regresé, pero esto era el absurdo, ¿no? De esa guerra, que estábamos ahí y no sabíamos muchos de ellos porque estábamos bueno, muy bien a las trincheras. El muro de Berlín, en el año 90, en el verano del 90, cuando se empieza a quitar físicamente el muro, tuve la suerte de que estaba allí en Berlín. Yo había ido a hacer una exposición de mi trabajo en Berlín Este, siempre, en Berlín socialista, que iba a ser en mayo, en esta fecha, y el muro fue que se empezó a quitar físicamente, porque siempre se habla de la caída del muro en noviembre de 1989, pero eso es más bien una cuestión conceptual. En noviembre de 1989, que es cuando por primera vez quitan las guardias, se encaraman la gente en el muro por ambos lados, en fin, es el primer encuentro, o sea que se cae, por checkpoint Charlie se podía pasar, una serie de cosas, pero seguía físicamente el muro. Y entonces se daba la paradoja de que cuando se empieza a quitar, ya en el verano que viene la unificación alemana, la unificación de Berlín, la gente empieza a darse cuenta que era lo que había del otro lado. Porque usted podía ir, y los alemanes, los berlineses democráticos, podían ir al otro lado. Pero en este caso, por ejemplo, el que vivía del lado de acá nunca sabía quién había vivido o qué pasaba del otro lado del muro. Usted podía ir por las entradas que había, pero ahora que podían, empezaron a hacer estos juegos. A ver quién eran las personas o qué había del lado de allá, que yo he estado tantos años mirando, nada más que la parte de arriba, no sabía. ¿No? Bueno, vamos a ver cómo es la calle, qué es lo que pasa ahí, ¿no? Era un encuentro más interesante, al margen de las zonas que eran más publicitadas, el más céntrico de los más céntricos de Berlín, que era donde la gente se hacía la foto, rompía el muro, vendía las piedrecitas, en fin. Esto yo caminé, y la gente rompía y a ver qué había, ¿no? Lo que había era una calle normal y eso. A mí me parece interesante esta, porque era como esa ciudad se cortó en el año 61, cuando empezaron a construir. Cortaron y ya, entonces fue la locura que lo hicieron. Este es un trabajo que se escribió aquí en Casa América hace 2 años, en Foto España. El título era Un Jets, y bueno, ¿y ahora qué no? Porque era la gran pregunta que tenían los berlineses democráticos, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con la unificación alemana? Somos absorbidos por la República Federal Alemana, somos los parientes pobres, los parientes, como se dice, del campo, bueno, ¿qué nos va a pasar, no? Y esa era una incertidumbre que tenían muchos de los amigos que nosotros teníamos allá. Pero una imagen que era icónica, esto debe haber salido, existía, porque en el lado empezaron a hacer todos los murales y eso. Eran Erich Honecker, que era el primer secretario del Partido Comunista,
de Alemania, y Leonid Brezhnev, que era el primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y un amigo mío también muy suspicaz, cuando vio esta foto de La Habana, me dijo, fíjate con el beso como se lo están dando. Con la boca abierta. Sí, que no es el beso ese de... Sí, de la magia. Sí. Bueno, esto es en el 90. Ustedes han oído seguramente mucho sobre el periodo especial en Cuba, ¿no? Que fue en los años 90, cuando empieza a desaparece la Unión Soviética, el campo socialista. Cuba se llegó a un momento muy crítico, muy malo, de pasar hambre realmente, no había petróleo, no había gasolina, los apagones eran continuos, fue un momento muy duro. La Habana se llenó de fotógrafos que iban a fotografiar el último bastión del socialismo, esperando, y pasaban, nosotros los veíamos, íbamos allá. Y bueno, yo también fotografié, pero lo hice desde mi punto de vista. Esta es una frase de Fidel Castro en el año 87 que dice, ahora sí vamos a construir el socialismo. Y entonces, bueno, y hasta ese momento, ¿qué se estaba haciendo? Desde el año 61, cuando declaró el carácter socialista de la revolución. Entonces, había una crisis fuerte ya, antes ya de la caída del muro y eso, ¿no? Esta forma parte del libro. A mí me pareció que era importante e interesante tener en el libro y tenerla aquí un poco para entender lo que iba a pasar después, ¿no? Otra frase también que en su historia, socialismo muerte, ¿no? Debía ser socialismo vida y vida, ¿no? Esto es un carnaval en Santiago de Cuba, como ven, no se cogió muy en serio esta cosa en esa época del periodo especial, ¿no? Había que sobrevivir de alguna forma, aunque fuera con la rumba, ¿no? Los solares habaneros, y estuve ese día ahí, hubo una rumba que se tocó. Un periodo muy duro en Cuba, donde empezaron a cambiar muchas cosas, las circunstancias sociales, se depauperaron mucho, se depauperó toda la educación, todavía estamos sufriendo consecuencias de eso, ¿no? El periodo especial que duró los años 90, ¿no? Supermercados que eran masivos. Y poco a poco, entonces, la gente, como perdió la fe en el socialismo, empezaron también a irse a refugiar a la religión. Ya la religión no era mal vista. Durante muchos años siempre fue muy mal visto, si usted era religioso. Incluso religiones afrocubanas cogieron mucha fuerza, a pesar de que nunca habían dejado de practicarse. Pero bueno, hicieron mucho más. Está interesante, ¿no? Comandante en jefe. A la estatua de Jesucristo, a la iglesia de la religión. Y se fueron acercando a la religión poco a poco muchas personas, ¿no? También los automóviles, esta era la grúa, ¿no? Este uno que ya no servía, tenían que llevarse los chatarras, ¿no? A mí esta foto siempre me recuerda un poco a aquella que hizo George Rosenthal de la Iwo Jima, levantando la bandera. Una cosa que algo así como Sí, la postura. sí, no fue hecha con esa intención, pero cuando uno la ve después es decir. Los famosos almendrones que ahora hay, siempre se habla de La Habana, todo el mundo va, eran como que estaban ahí en conservación, ¿no? Empezaron a guardarse porque desapareció el petróleo, fueron años muy duros. Esto es la Plaza Vieja, antes de que ahora después la reconstruyeran y nacieran ya turistas. Y aquí esta niña está un poco, es la que supuestamente debería estar jugando, ¿no? Haciendo las cosas en el parque, pero que son los abuelos, y ella la que está como cuidándolos ahí, es una cosa un poco extraña, ¿no? Una circunstancia un poco extraña en la Plaza Vieja, esos años. Y el medio de transporte siempre se convirtió en la bicicleta, ¿no?
era todos en bicicleta a todos lados, no había transporte público. Este fue hecho en un desfile que se hizo el 1 de mayo y entonces el gobierno cubano dijo, bueno, vamos a desfilar en bicicleta, un poco para reafirmar que era el medio de transporte que había. Y fue muy fuerte también la propaganda que se empezó a desarrollar alrededor de la figura de Fidel Castro, mencionar, ¿no? El símbolo, revolución, era un poco para tratar de mantener al máximo el control, ¿no? Se hicieron estos murales ahí. Este es una foto en el Hotel Nacional, que los muchachos aprovechaban ahí que había agua y se metían ahí. Esta es una imagen que ya no puede hacerse, no puede repetirse, porque coincidir que haya agua, que esté la bandera, que esté corriendo el agua en la cascada y que no haya un policía que lo saque, ya eso no se da, ya eso no existe, ya esto es todo turístico, así que por lo tanto ahí no se puede, ya eso no se puede repetir más. En el año 2001, estaba yo en septiembre 11 en Nueva York, fue una exposición de fotografía cubana que se hizo en el NYU, en New York University, en Great Art Gallery, que se había hecho primero en Los Ángeles, después estuvo en Nueva York, se inauguró el día 10, y estaba yo, habían 2 o 3 fotógrafos más que habíamos ido de La Habana, pero bueno, yo era el único de ese grupo que estaba en Nueva York en ese momento cuando el ataque de las torres. Yo estaba viviendo en el medio de Manhattan, relativamente cerca de donde fue, y conocí, bueno, cuando conocí lo que estaba pasando y salí a la calle, me pareció que para mí lo más importante era el sentimiento, el espíritu que había en la ciudad en ese momento. No me interesaba tratar de llegar al sitio, al punto cero, al ground zero, donde estaba la tragedia inminente, el humo, todo lo policía. Y entonces lo que me encontré por las calles fue una Nueva York vacío. Nueva York con miedo, estuvo durante varios días así. Creo que era lo más interesante que podía fotografiar y llevarme yo conmigo. Las calles siempre están llenas. La estación de metro del Éxito, la 57, que es uno de los puntos de intercambio tremendo, ¿verdad? Vacío siempre. Esto es 10 de la noche, en la avenida Roosevelt que recorre, rodea completamente la ciudad de la isla de Manhattan, ¿no? Que siempre está lleno, dentro de la calle 53, está en MoMA, vacío. Bien, entonces, en el año, alrededor del año 2006, 2007, Cristina y yo empezamos a organizar el trabajo, pensamos que debíamos dedicarnos a preparar el libro con mi trabajo, ya que cada día se hacía más difícil también salir a fotografiar y era el momento de hacer un corte, ¿no? Estuvimos trabajando ahí un buen tiempo, sacando todos los negativos, revisando y logramos hacer el libro de un autorretrato cubano que se hizo en Turner, aquí en Madrid. Son como 300 páginas, en fin, ahí recogía todo hasta el año. La última serie que aparece en el libro es un trabajo que yo empecé a hacer, que era Figueroa, en la calle Figueroa, la calle Figueroa, un trabajo que se me ha quedado trabado, primero la calle que es La Habana. No me siento satisfecho, o sea, nunca lo seguí en Los Ángeles, en la calle Figueroa de Los Ángeles, no encontré todavía imágenes. Y termino el libro con esto de calle Figueroa. ¿Qué pasa? Después de terminar el libro, ¿qué iba a hacer yo como fotógrafo?
Ya no más Niño, no más Martín, no más Busto, no más Bandera, volver a salir a tratar de fotografiar de nuevo, que editó La Fábrica, una gran exposición que estaba poniendo aquí en Madrid. Me lo regaló, él sabía de mi admiración por Eugene Smith, y bueno, cuando llego a La Habana me pongo a leer el libro, a ver, y pues tiene un buen ensayo de él, tiene sus historias, hizo las historias de algunas de sus series, entre ellas la de El Pueblo Español, Spanish Village, que hizo aquí en Belentos. Y me di cuenta de que quizás ahí yo podía ir visitar ese lugar, tratar de visitar ese lugar que iba a ser, estamos hablando del 2010 era así. Empezar en el 2010, eran 50 años después, 60 años después de que Eugene Smith había estado aquí en Deleitosa y también en la zona de Barcelona, pero bueno, que ese trabajo se había publicado en el año. Logré contactar a través de La Fábrica con personas en Deleitosa, tenían incluso había un grupo de gente que tenía como un club, Eugene Smith, en fin, admiradores, en fin. El pueblo, lo que quedaba del pueblo estaba dividido entre los admiradores de Eugene Smith y los que odiaban a Eugene Smith, los había utilizado, ¿no? O sea que ambos tenían razón, ¿no? Y logré irme a Deleitosa con mi amigo Ignacio Barrios, el hijo de Isabel Barrios, me acompañó, me sentí muy contento que Ignacio está aquí, tengo que decirlo, un joven decidiera acompañarme, o sea, me dio ánimo para ir, fuimos juntos allí. Y entonces surgió este trabajo que después se organizó como Historias Diferidas. Se presentó en La Habana en una exposición junto con otro joven fotógrafo, Alejandro González, en una galería. Y el trabajo de Alejandro iba también haciendo un análisis de la historia de Cuba a través de algunas imágenes de eventos en los que él no había participado, pero que estaba reconstruyendo a través de imágenes, a través de lo que había leído, etcétera, etcétera. Y entonces logramos hacer, se llama Historias Diferidas. Y decidimos, la comisaria, que fue Cristina, pensó que el mejor modo de hacer esto era un poco de presentarlo, un poco de algo así como si fueran páginas de lo que hubiera sido en su momento una revista, como, bueno, no exactamente como fue Life en aquel momento que se publicó, pero bueno, acompañada con algunas ideas que surgieron alrededor de esta visita que yo hice allá, ¿no? Se llegaron 21 fotos que lo conformaron, ¿no? Tienen una calle Eugene Smith, esa es la esquina donde él hizo el famoso burro, que sí, lo pasó unas cuantas veces realmente. Y esto me permitió a mí un poco recuperar, encontrar otra vez qué fotografía podía hacer, ¿no? Un pueblo, bueno, que me encontré, un pueblo, la dinámica del pueblo que está vacío porque la gente se ha ido, pero de todas formas conservan las propiedades, vienen los fines de semana, es muy interesante como experiencia. Semana Santa, hicimos 2 o 3 viajes. Un bar que tiene las imágenes de Eugene Smith. Una lástima que no se pueda ver. Es un poco un paralelo de entre que tenía que ver cómo se podía interpretar también la realidad cubana a partir de lo que sentimos allí, de lo que vimos allí. Y había muchos puntos en común sobre lo que estaba pasando, había pasado en Deleitosa y lo que podía pasar también en Cuba. Bien, ya hubo un pequeño cambio en mi trabajo, en cómo qué hacer, ¿no? Y estaba yo buscando lo que hacer y poco a poco fueron apareciendo algunas imágenes que empecé a hacer desde mi terraza.
con una pequeña camarita automática, empecé a hacerla en color digital, como el primer trabajo digital que hice, que empezó un día con el banco que está frente a la casa. Un banco que la gente va y pasaban muchas cosas, y yo me di cuenta, veía una cosa, sacaba la carta, la tenía ahí, siempre del mismo lugar, el zoomcito al máximo prácticamente ahí. Y se conformó esta serie que han crecido, y yo traje unas pocas aquí, que sería desde mi terraza. Esto la presentamos en una de las bienales de La Habana, en una exposición que se hizo en nuestra casa, junto con la Embajada de Noruega, que está al lado de la acera de enfrente, un proyecto de fuerte grande con varios artistas, y esto lo proyectamos entonces en la terraza, de donde yo había tomado la foto, pusimos una pantalla y se proyectaron ahí. En aquel momento hicimos 36 fotos, yo hice algunas más, y sucedió que el banco se destruyó, o sea que no tuve yo que decidir acabar la serie, porque sencillamente se destruyó el banco, o sea que quitaron una tragedia de arriba. Ahora, yo dije que no más bandera, pero como estaba ya más con el medio digital, empecé también a fotografiar algunas cosas que tienen que ver con la bandera. Y un buen día me di cuenta, estamos hablando ya a partir del 2014, 2015, 2016, después de que Cuba y Estados Unidos anunciaron de tener relaciones diplomáticas, etcétera, etcétera, de que yo había estado fotografiando la bandera cubana, pero también la presencia de la bandera norteamericana en La Habana. Y descubrí una cosa: la bandera cubana, en la mayoría de los casos, como se ve en La Habana ahora, está hecha de forma, aunque no aquí no sea muy oficial, pero sí oficial. O sea, está promocionada por el propio gobierno, ¿no? Esto es un pintor que pusieron ahí cuando Fidel cumplió los 90 años, ¿no? Que hace la vidriera, un rotulista, ¿no? Esto lo he puesto. O sea que la bandera cubana siempre estaba a nivel oficial, ¿no? Pero también está la bandera norteamericana. Y me percaté que la bandera norteamericana estaba siendo utilizada a nivel popular. En la ropa de la gente, esto se ve, es una invasión que viene de peor gusto de Miami, que viene mucho, y la gente se la pone, pasa y no pasa nada. Pero siempre así de forma popular, como esto que es una instalación prácticamente, ¿no? Esto es un perchista, que tiene un Chevrolet 53, que es la guitarra, un Chevrolet del año 1953, un billete de 500 euros de Sancho, la gorra de Miami, la bandera, el teléfono, en fin, la locura. Hasta cosas tan locas como esta, ¿no? Entonces, me resultó muy interesante. Estas son muchas más, no muchas más, pero unas cuantas fotos más que tienen que ver luego esto. Es un poco como se repite el caso del encendedor Zipo, que se mantiene, y aquel es el año 2000. Esto es un trabajo que estoy poco a poco acumulando imágenes. Y entonces Historias Diferidas 2 empezó en el año 2006. ¿Por qué? Porque yo siempre estaba fotografiando la pantalla del televisor. Este es el momento en que anuncia Carlos Valenciaga, este señor, que Fidel Castro, claro, lo habían operado, y entonces
y traspasaba el poder a, bueno, Raúl su hermano, las cosas que él llevaba lo distribuyó en todo. Pero esto es un televisor, esta es una transmisión de la televisión cubana, pero permitida en Norteamérica, Estados Unidos. Castro cede el poder, en Cuba nunca es Castro, en Cuba es Fidel. Entonces Castro cede el poder, el canal 51. Esto yo siempre estaba fotografiando y a partir de ahí organizamos esta serie que se llama Historias Diferidas 2, porque entonces, aquí estamos hablando del 17 de diciembre del 2014, cuando Raúl Castro y el Barack Obama anuncian simultáneamente que empieza el deshielo entre Cuba y Estados Unidos y con el proyecto de llegar a establecer relaciones diplomáticas. Esta es una serie que también la recortamos en función de que no fuera muy largo esto, diferentes momentos. Obama fue a Cuba y hacer su speech en el gran teatro que era García Lorca, que era el Teatro Alicia Alonso. Ahí estaba esperando que él saliera a dar su speech. Cuando las elecciones, en noviembre, Donald Trump es elegido presidente de los Estados Unidos. Muere Fidel Castro, anuncio de la televisión cubana. El día 25 de noviembre, cuando Raúl Castro anuncia en la tarde de la noche que Fidel había muerto, estábamos nosotros en Miami en ese momento, y yo hice esta foto del canal 23 de la televisión de Miami. Y la gente en Miami se lanzó a la calle a celebrar que había muerto Fidel. En la calle, una cosa. Entonces la televisión transmitiendo ahí, era una fiesta, ¿no? En Cuba fue luto y en Miami fue una fiesta para él, ¿no? Entonces me pareció que era interesante. He querido dejar esto hasta este momento, porque estos son todos trabajos que siguen, que van creciendo, y me pareció que era mucho más interesante dejar abierto con ustedes ahora, dejarlo aquí y conversar un poco, oír una pregunta que puedan tener y eso. Quisiera decirles sobre mi tránsito a la fotografía digital. Ha sido poco a poco paulatino, me está interesando un poco más ahora. Ya me resulta más fácil ahora con estos teléfonos que han inventado. Es una maravilla. Muchas de las fotos que vieron ahí de la bandera y esto son con un teléfono de estos que hacen maravilla. A pesar de que creo que la fotografía digital le quita un poco de misterio a la fotografía y a los fotógrafos. No porque todo el mundo pueda hacer fotografías, siempre más o menos la gente lo pudo hacer, sino porque nosotros al utilizar la fotografía digital, yo siempre pensé que cuando uno fotografiaba a alguien tenía un cierto poder sobre ese sujeto. Era una cosa misteriosa, o lo usaba o no lo usaba, pero era un individuo que tenía algo en la mano que era más una herramienta fuerte. Y creo, y esto se lo digo a ustedes para que me mediten y a lo mejor pueden estar de acuerdo conmigo, que ahora la fotografía digital nos ha creado una gran tragedia. Hemos perdido poder, no porque haya miles de personas haciéndolo continuamente, sino porque nosotros tomamos la foto, la vemos y después se la enseñan a la persona que hemos fotografiado. Por lo tanto, estamos dando participación de nuestro poder. Ah, me gusta, no me gusta, y le hace así, le enseña 5 o 6 que tiene. ¿No? Entonces, pásamela por WhatsApp, pásamela ya, se perdió. Entonces, yo pienso que eso es una cosa que debemos meditar. ¿Hasta qué punto estamos entregando ese poder que tenemos cada vez que fotografiamos? ¿Qué nos separa de los famosos selfies? Aunque yo me he pasado la vida haciéndome selfie, pero bueno, de otra manera, lo autorretrato. Pero bueno,
Eso yo creo que sería interesante tenerlo en cuenta. ¿Hasta qué punto nosotros como fotógrafos estamos dando una participación que no tenemos que dar y perdemos el control de la imagen? Además de también que cuando uno trabaja como analógico, con rollo, siempre hay un límite, un rollo, dos rollos, 3 rollos. El rollo ya nos cuesta el bolsillo mucho, pero bueno, eran 36 fotos que eran manejables. Ahora 36 imágenes se tiran en lo que yo salgo de aquí. Y después llego a la casa y tengo 2000 y ya ¿qué hago con ellas? ¿Cómo las pongo? ¿Dónde las pongo? ¿Y cuándo me acuerdo que tengo esas imágenes? ¿Cuándo voy a volver a verlas? Porque siempre las voy a tener en la pantalla. Entonces, ¿qué hago con ellas? Ese también es un fenómeno que yo le veo a la fotografía digital, ¿no? La facilidad con que se logra girar y tirar y tirar y tirar y después se olvida, queda ahí, no existe el poder de selección. A veces tiramos y ahí hasta una función eso que tiene, uno deja el dedo y hace una ráfaga y él solo escoge y pone y monta. O sea que ya ni siquiera somos dueños de nuestra propia imagen, técnica de la fotografía. Bueno, me gustaría conversar un poco, pero a mí me gustaría hacer una pregunta. la Durante los años 70, cuando estabas trabajando en la revista Cuba, ¿tus reportajes eran absolutamente dirigidos o hasta qué punto tenías una cierta libertad para elegir los temas y el cómo los planteabas? Bueno, generalmente ningún centro de prensa, yo creo que en el mundo, los fotógrafos, los periodistas eligen. Tienen muchas posibilidades de elegir los temas. Pueden sugerir temas. En la revista pasaba eso también, ¿no? Lo que pasa es que la revista se caracterizaba por una cosa muy interesante. Como era mensual, no había esa premura de la noticia, nos permitía a nosotros, periodistas, fotógrafos, incluso los diseñadores, conversar un poco, trabajar un poco más, ir un poco más a fondo a los trabajos, ¿no? La prensa en Cuba siempre fue, los fotógrafos de prensa, la prensa diaria, nunca fueron reconocidos. Yo creo que eso es un fenómeno que ha pasado en el mundo entero, especialmente en Cuba, ¿no? Era una cola del periodista. El periodista decía, fotografíame allí, aquí, no, de este ángulo, ponte aquí, porque ya el periodista veía, cuando llegaba el periódico, el diseñador picaba como quisiera. Y muchas veces el fotógrafo entregaba el rollo y bueno, aunque saliera, él no seguía eso. En la revista Cuba no teníamos ese criterio. Logramos hacer un criterio más de conversar, de cómo hacer los mejores los reportajes. También daba la posibilidad de que cuando había un buen reportaje, nos daban unas cuantas páginas. Y lograr una doble página grande así, eso era, bueno, lo que todos aspirábamos. Bueno, la foto que ustedes vieron ahí, ese señor reportando años, una doble página, que eso era un lujo realmente. También la revista, en ese caso, el diseñador, el jefe de diseño y los diseñadores se la trabajan de una forma muy creativa, de conjunto, con la imagen fotográfica y con el texto como imagen también, como blog, ¿no? Entonces, por lo tanto, se daban el lujo de dar espacios en blanco. Había toda una serie de cosas que logró hacer allí que no era habitual en la prensa cubana. Estaba la otra revista, Bohemia, que era una revista semanal, pero una revista que siempre estaba llena, que también por los fotógrafos se esmeraban mucho. En ese caso, por ejemplo, les puedo decir, por ejemplo, el periódico Grande, que es el periódico oficial del país, como si fuera el país aquí, el periódico Grande y el periódico Juventud Rebelde, nunca han hecho una exposición fotográfica de las fotografías de sus archivos. Pues la que yo siempre he dicho muchas veces, lo mejor de Granma. Como hace Magnum, por ejemplo, Magnum continuamente se está reciclando y saca. Ellos nunca han hecho eso. ¿Por qué? Porque nunca han considerado a los fotógrafos. Y los fotógrafos a su vez no se han considerado. El periódico Juventud Rebelde, la revista Bohemia, que es una revista que tiene más de 100 años antes de llegar a triunfar la revolución. En la revista Cuba, quizás precisamente por ese estilo de trabajo que aprendimos entre todos, compartimos entre todos,
casi todos los fotógrafos que estuvimos allí después han tenido una carrera mucho más allá de eso. Ernesto Fernández ha sido Premio Nacional de Fotografía, y ahí salió Iván Caña, Enrique de la U, y yo también, Nicolás Delgado, que falleció, bueno, en fin, casi todos después, o antes, o durante que estábamos en la revista Cuba, ya teníamos una visión un poco más allá, no nos quedamos con una revista. Y por eso es que yo tengo muchas imágenes que he podido guardar. ¿Por qué? Porque eran cosas que no tenían a lo mejor que ver directamente con el trabajo, el reportaje que yo estaba haciendo en ese momento, pero estaban sucediendo, por lo tanto eso me interesaba a mí. Entonces, esa libertad, claro, si es desde el punto de vista de qué se publicaba, bueno, la dirección siempre era la que tenía la última palabra. Y en el caso de la revista Cuba, nosotros sí tuvimos algunos roces bastante fuertes con la Unión de Periodistas de Cuba, porque la imagen que nosotros poníamos o lográbamos o hacíamos o proponíamos era una imagen que no era muy bien vista por estas personas, que querían cosas mucho más ortodoxas, ¿no? Pero la revista siempre teníamos aquel pretexto, y la dirección de la revista lo defendía, que como era para el exterior, entonces se daban el lujo de poner algunas imágenes un poco más de la realidad, no esa cosa que todo el mundo era feliz, tipo, lo que nosotros decíamos antes era China reconstruye, ¿no? Que era la foto de los chinos, siempre todos eran lo que después Corea siguió el patrón y siguió, ¿no? Era en ese estilo sin llegar a ese punto, pero bueno, todo era bonito, todo tenía que ser impecable, ¿no? Y eso sigue pasando, ¿no? En la prensa, llega el noticiero, cuando va a un lugar que va a hacer esto, todo el mundo tiene la boca nueva, la camisa que le dieron el uniforme, pero ni siquiera la plancharon, que están doblados desde el cambio de año. Nosotros no llegamos a los lugares y como estábamos tiempo, participábamos más. Los propios jefes nos abrían las puertas, no hacía empatía. Por ejemplo, esa foto de los bustos de Martín, a mí me costó mucho trabajo hacerla. Esa era la fábrica de medios audiovisuales del Ministerio de Educación, donde hacían los cartabones, las reglas,